leído sus libros y él, bueno, él apoya sin reservas, sin ambigüedades a las dictaduras de Cuba y de Venezuela. Y en esa entrevista larga, Maduro dice algunas cosas ridículas. Por ejemplo, dice que Milei es un sádico, insensible. Bueno, no hay un sádico sensible, basta con decir sádico. Un sádico insensible es una redundancia, sobra insensible. Un individuo sensible no sería sádico. El sádico experimenta placer al infligir dolor a otra persona, a otro individuo. Pero ¿es un sádico insensible realmente Milei? No, no lo es. Ha bajado la inflación en un año y la ha bajado bastante. Ha despedido a 30.000 o 33.000 burócratas. No significa que sea un sádico. Significa que esas personas deben buscarse un trabajo de a de veras porque eran pagadas por el Estado, pero no trabajaban, eran ñoquis. Pero si mi ley, o gracias a mi ley y a sus políticas económicas, baja la inflación, sube el salario real, crea puestos de trabajo y en general sanea la economía argentina, no puede decirse que es un sádico, ¿no? No lo es, no lo es. El sádico es Maduro, ¿no? Mi ley no secuestra disidentes, no tortura opositores y no mata a sangre fría en las calles a quienes discrepan de él. Como mucho a veces, bueno, mi ley se exalta y escribe un tuito, un trino inconveniente, inflamado, agresivo, que yo no le recomendaría, pero Milei no es un sádico, y no es un autócrata, y no es un dictador, y me molesta cuando comparan a Milei con Maduro. He leído artículos recientemente, ¿no?, que dicen que América Latina va por mal camino porque tenemos a Maduro y a Ortega y a Díaz Canel, y también tenemos a Milei. No es lo mismo. A Milei lo eligió el pueblo, Milei gobierna democráticamente. A veces se permite ciertas destemplanzas, ciertos exabruptos, pero no es un sádico, no es un sádico. Luego Maduro dice que Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, es un jefe paramilitar. Tampoco. Es decir, el sádico es Maduro y el jefe paramilitar es Maduro, porque en Venezuela hay una banda paramilitar que practica el terrorismo de Estado, que son hombres enmascarados, encapuchados, con armas largas, armas de guerra, que llegan a tu casa si les da la gana, entran a patadas, te secuestran y te llevan a una mazorra. Eso es tener una banda paramilitar. Eso es encabezar, ser el jefe de los paramilitares. Uribe no es el jefe de ninguna banda paramilitar. Y fue un presidente democrático. Y hechas las sumas y las restas, yo creo que Colombia quedó mucho mejor cuando él se retiró el año 2010 que cuando él asumió el año 2002. Mm. Dice también Maduro en esta larga entrevista con su acólito Ramonet que las redes sociales producen o provocan podredumbre cerebral. ¿Es eso verdad? Que las redes sociales, dice Maduro, engendran cretinos, cretinos digitales con el cerebro podrido. ¿Será eso verdad? Yo digo que no. Depende de cómo las uses, ¿no? Las redes sociales pueden ser muy útiles, muy. Para informarse, por ejemplo, ¿no? Yo leo 10, 12, 15 periódicos por las redes sociales, todos los días. Leo el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, leo The Economist. Estoy suscrito, ¿no? Leo el ABC, leo el País, leo el Mundo, leo el Español, leo Clarín, leo La Nación, leo Perfil, leo La Tercera de Chile, leo El Espectador de Colombia. En Perú leo El Comercio, leo Perú 21. Eso no me convierte en un cretino, al contrario. Me convierte, si acaso, en una persona más o menos bien informada. De manera que todo depende de cómo usen las redes sociales. Lógicamente, si en vez de leer noticias o en vez de usar las redes sociales para estar más cerca de tus amigos o de tu familia, ¿verdad? Si las usas para ver
una cantidad masiva, tóxica de pornografía, bueno, quizás eso no conviene, pero allá los pornógrafos con su libertad, ¿no es cierto? O quizás si ves mucho TikTok te quedas un poco ansioso, un poco desasosegado. No sé porque yo no tengo cuenta de TikTok, yo no veo TikTok. O si tenemos una cuenta. Silvia me maneja la cuenta. Me delaté. En cualquier caso, salgo en defensa de las redes sociales. No es verdad que las redes sociales crean cretinos. No es verdad. Ahora, claro, un cretino que tiene una cuenta en Twitter o en X, bueno, ahora es un cretino con una tribuna, con una plataforma. No deja de ser cretino y probablemente las cosas que va a expresar en su tribuna pública son no demasiado iluminadas, porque ya era un cretino antes de las redes sociales. Las redes sociales simplemente potencian al cretino, ¿no es cierto? Le dan una voz. Y entonces el cretino se empina y dice sus cretinadas. Pero acá el cretino es Maduro. Acá el cretino es Maduro. Maduro habla de que las redes crean podredumbre cerebral. Aquí el que tiene el cerebro putrefacto es él. Es él. Porque está sentado sobre la libertad de un pueblo. Y porque no le importa el sufrimiento de un pueblo siempre que él preserve sus inmensos privilegios de monarca, de emperador, de déspota vitalicio. Así que yo salgo en defensa de las redes sociales. Yo estoy convencido de que el mundo es mejor gracias a las redes sociales. Yo estoy absolutamente convencido de ello. No todo el mundo las usa bien, pero si uno, por ejemplo, quiere, además de informarse, leer periódicos, revistas, lo que fuera, si uno usa las redes sociales para ver películas, grandes clásicos del cine, para ver series, me parece que es un tiempo bien usado, ¿no? En fin, y además a mí me gustan las redes sociales también para... Esto es una red social, dicho sea de paso, ¿no? Esto que estamos haciendo acá es una red social. YouTube es una red social. De manera que nosotros estamos usando una red social, una vía de expresión digital en Internet para llegar a mucha gente en todo el mundo. Entonces, yo no creo que esto me convierta también en un cretino. No creo. Déjenme ser optimista. Estoy comenzando el año. Bueno, eso en cuanto a Maduro y la entrevista con Ramonet. También he leído una entrevista muy interesante en un diario británico, The Guardian, a Gabriela Montero, que es probablemente la más eximia, más talentosa pianista venezolana. ¿Qué dice Gabriela? Muy interesante lo que dice ella y yo la apoyo 100%. Dice que está mal que los grandes promotores musicales de Estados Unidos y de la Europa Libre contraten a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. ¿Por qué está mal? Dice Gabriel. Porque esa Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela es financiada por la dictadura de Maduro. Y la dictadura de Maduro la usa como un instrumento de propaganda política en el mundo. ¿Mm? Entonces, Gabriela dice, ¿cómo puede ser que promotores en Londres, en Berlín, en París, contraten, paguen para que esa orquesta que está financiada por Maduro se presente en las principales capitales europeas? ¿Cómo puede ser, se pregunta la pianista Montero, que 2 días después del mega fraude del 28 de julio, 2 días después, terminando julio del año que acaba de concluir, se presentara la orquesta oficial de Venezuela, Simón Bolívar, financiada por la dictadura, en el Carnegie Hall de New York City? ¿Cómo puede ser? Entonces ella dice, los promotores musicales tienen que elegir, ¿no? Si van a elegir la causa de la libertad, porque la libertad es absolutamente vital para crear música, ¿no? Entonces no pueden estar contratando a una orquesta que es un brazo de propaganda de la dictadura venezolana. Y esto hasta Gustavo Dudamel lo ha visto. Y hace unos años, no sé, hace 7 u 8 años, Gustavo por fin rompió con la dictadura y criticó al sistema, el sistema, ¿no? Que es el sistema financiado por la dictadura que permite educar en la música a niños o jóvenes venezolanos, a los que luego les permite la plataforma de viajar por el mundo como parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Tiene razón la pianista Gabriela Montero, toda la razón, toda la razón.
Y por supuesto no le van a hacer caso, porque la gente en estas cosas, la gente dice, no, pero es música clásica, la música clásica no es una propaganda política. Sí, bueno, pero luego los muchachos a la hora de hablar, están en París, o están en Berlín, o están en Londres, dan entrevistas. ¿Ustedes creen que se atreverían esos músicos venezolanos a hablar mal de Maduro? No se atreven, porque si hablan mal de Maduro los despiden de la orquesta. Entonces no es una orquesta libre, es una orquesta corrompida por la dictadura venezolana, que usa a estos músicos, muchos de ellos virtuosos, ¿no? Como un instrumento de propaganda política. Para terminar, es muy impresionante lo que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿no? O sea, víspera del año nuevo, apagón en toda la isla, 80% de la isla oscura. Los boricuas han recibido este año 2025 todo el mundo oscura, 80% de la isla oscura. Y va a estar oscura 2 días más. Y uno dice, joder, qué desastre son los políticos de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, que cuando yo empecé a visitar aquella isla del encanto en los 80, era un lugar estupendo, un lugar donde uno podía darse una buena vida, ¿no? Pero los políticos han hundido en la decadencia a Puerto Rico, a pesar de los privilegios de los que goza la isla del encanto al ser parte de la Unión Americana. Bueno, feliz año 2025. Que sea buenísimo, buenísimo, sorprendentemente bueno para todos ustedes. Es el deseo de Silvia y es mi deseo. Seguimos. Mm. Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, estamos ya cerrando el año en pleno diciembre, por lo cual quiero hacerles un resumen desde tiempos de antaños hasta la actualidad cubana en 2024. Todo lo que ha acontecido, por todo lo que hemos pasado, será un pequeño resumen en el que estaremos hablando también un poco de economía y demás en un país en crisis. Así que si quieres escuchar este resumen completo, acompáñenme. En Cuba llevamos muchos años atravesando una crisis económica y al parecer no se ve una mejoría ni a corto ni a largo plazo. En un país común y corriente acudiríamos al Fondo Monetario Internacional, que es como un gran banco al que pertenecen casi todos los países del mundo y aportan dinero, en el cual en el momento que se encuentren en crisis acuden a este para superar una crisis económica como la que está atravesando nuestra bella isla. Pero ya desde los años 60 nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional no es la mejor, ya que desde esa época Fidel Castro, quien fuera el líder de la nación durante más de 30 años, pidió un préstamo a dicha entidad, el cual se terminó pagando, pero posteriormente terminó peleándose, lo que hace que ya no podamos pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que hoy en día necesitaríamos aproximadamente unos 10.000 millones de dólares para intentar reconstruir la infraestructura medular del país. Misma situación que tendríamos con el Banco Mundial, ya que el problema del país es que no genera los suficientes ingresos para comprar las cosas que necesitamos. Y
pagar la deuda que asumiríamos con cualquier país o entidad que decida prestarnos ese dinero. Hemos involucionado tanto que, siendo una isla tropical que producía más del 50% de las cosas que necesitábamos, hoy en día dependemos totalmente de las importaciones para tener los alimentos y productos básicos necesarios en Cuba para vivir. En Cuba sufrimos apagones diarios de hasta 14 horas, los cuales van en detrimento de la economía del país, ya que no le permite a las empresas trabajar con normalidad. Dichos apagones causan escasez de agua y alimentos. En el último trimestre del año tuvimos un apagón masivo que llegó a durar hasta 4 días con generación cero de electricidad. Incluso hubieron provincias como La Habana, Mayabeques, entre otras, que estuvieron 6 días sin electricidad en muchos de sus municipios, llegando hasta otras provincias a tener 15 días en municipios específicos sin corriente. De 11 millones de cubanos a poco más de 9 millones y medio ha sido el saldo de la crisis migratoria en el país, con una caída aproximadamente del 15% entre 2022 y 2023, ya que en condiciones tan difíciles las personas recurren a huir, escapar del país, sea como sea, siendo así el mayor éxodo de cubanos desde los años 50 en adelante. Hace más de 60 años, el principal socio comercial y financiero de Cuba eran los Estados Unidos. Tras la cercanía geográfica entre ambos países, que es de 90 millas o 160 kilómetros. Pero todo comenzó a cambiar cuando en el año 1959 triunfa la revolución con Fidel Castro a la cabeza, el cual empieza a introducir ideas comunistas en el país, acercándonos a las ideas comunistas de la antigua Unión Soviética o URSS, que en ese momento era liderada por Rusia. Sus líderes compartían ideas políticas e ideológicamente, y de esta manera unían fuerzas para contrarrestar las influencias norteamericanas, algo que molestó mucho al gobierno de los Estados Unidos y contrarrestó con sanciones como dejar de hacer negocios con Cuba, impedir que los ciudadanos norteamericanos viajaran a Cuba y que los cubanos usaran dinero que tuvieran en bancos norteamericanos. Nada, que cortaron de raíz todas las conexiones financieras y comerciales con Cuba. En un inicio esto no afectó en nada a Cuba, ya que la URSS o Unión Soviética comenzó a suministrar grandes cantidades de petróleo, víveres y cualquier tipo de insumo a cambio de azúcar y níquel, cobalto, entre otros productos. Tras el paso de los años y gracias a este acuerdo con la Unión Soviética, Cuba logró construir su sistema eléctrico basado en plantas petroleras, ya que la URSS proveía de todo el petróleo necesario para generar la electricidad sin tener ningún tipo de preocupación de costo alguno. Pero a finales de los años 80 y principios de los 90, específicamente en 1991, llega el gran problema con la caída del campo socialista. Esto enfría tanto las relaciones entre Cuba y Rusia que se termina totalmente el suministro de petróleo. Ahí comenzó la crisis de los años 90, el mal llamado periodo especial, como todos los conocemos, donde el hambre, la miseria, la necesidad, los cortes ininterrumpidos de luz abordan a Cuba en toda su totalidad. Pero aparece el gran salvador de Cuba, Venezuela. El país con una de las mayores reservas de oro a nivel mundial y la mayor reserva de petróleo en todo el globo terráqueo, y que con un gobierno liderado por Hugo Chávez, el cual compartía las mismas ideas políticas socialistas y comunistas que el gobierno cubano, comienza su gran relación. Durante muchos años y tras acuerdos comerciales y financieros, Venezuela suministró petróleo barato a Cuba, lo que permitió que las plantas eléctricas siguieran funcionando con todo
toda normalidad. Pero tras el paso de los años, Venezuela comenzó con su propia crisis económica, tras la acusación de fraude en las elecciones presidenciales hechas en Venezuela, acusaciones que llegaron a través del gobierno de los Estados Unidos y otros países occidentales, que dieron al traste con una crisis económica, el cual tuvieron que eliminar de raíz el suministro de petróleo a Cuba. La crisis se podía contrarrestar con la venta de petróleo, sí, pero las mismas sanciones afectaban su capacidad para producirlo y exportarlo con eficiencia. Tanto así que la empresa petrolera PDVSA decaería en su producción de petróleo, algo que no sería una buena noticia para Venezuela, un país que obtiene del crudo el 96% de sus divisas, con la cual paga las importaciones de muchos de sus bienes que consumen, incluyendo su gran cantidad de alimentos. Y para complicar aún más las cosas, la estatal venezolana fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, que congeló sus activos, incluyendo Citgo, una filial de PDVSA en el país norteño. Los recursos de PDVSA también fueron designados a la llamada petrodiplomacia, mediante la cual el gobierno de Chávez usó los recursos del petróleo para formar alianzas vendiendo petróleo en condiciones preferenciales o haciendo proyectos conjuntos con numerosos países de la región. Así llegó el gran colapso de la economía venezolana, dando al traste con el éxodo masivo desde 2015 hasta la actualidad, con más de 7 millones de venezolanos huyendo de la crisis en la que están hace varios años. Entonces a Cuba no le quedó de otra que salir a comprar petróleo en el mercado internacional, producto que es bastante caro teniendo en cuenta la economía del país, y que hoy en día ya casi ningún país construye plantas eléctricas que funcionen con petróleo, porque es una de las formas más costosas de producir energía eléctrica, dejando al margen el mal estado que tienen las plantas eléctricas cubanas, teniendo en cuenta los más de 40 años de explotación sin ningún mantenimiento, y que hoy en día los países van más a producir energías renovables sin emisión de carbono. Teniendo esto en cuenta y que ya no recibimos petróleo a costo moderado o gratis, y que no tenemos dinero, da el traste con que no tengamos un suministro constante de dicho producto. Esto se traduce en apagones frecuentes y ausencia total de la electricidad para toda la población. Son tantos los problemas y las causas que, imagínense, si usted tiene un negocio y se va la corriente durante 10, 12 y 14 horas diariamente, será casi imposible mantener la producción, más teniendo en cuenta que los apagones ocurren durante el día cuando se debería de estar en plena producción operando, no solo afectando a empresas y negocios, sino a las personas que viven acá en el país, que siempre están sin luz, sin agua y sin electricidad. Y como Cuba es un eterno verano, llega el momento en el que en el país literalmente hace muchísimo calor, y aquí las personas no cuentan con un aire acondicionado con el que puedan refrescar su casa o su centro de trabajo. Imagínense trabajar en esas condiciones, sin corriente, con temperaturas altas que pueden llegar hasta 35 o 36 grados. Bueno, es imposible trabajar en esas condiciones. El calor llega a ser totalmente agobiante. La situación en la que estamos es muy difícil de resolver en Cuba. Se pudiera solucionar si tuviéramos dinero para invertir en fuentes renovables o energía hidroeléctrica que no dependan tanto del petróleo, pero no tenemos los recursos para hacerlo. El apoyo internacional que tenemos proviene en su mayoría de Rusia, Venezuela, China y México. Rusia no está en las condiciones para hacernos un préstamo tan grande, ya que en estos momentos está sumido en una profunda tensiones con Ucrania. Venezuela aún no sale de su crisis en la que está hace varios años. China es un gran aliado de La Habana durante los últimos años, pero no se ha comprometido en una inversión tan grande, ya que no tiene claro cómo pudieran recuperar su inversión tanto a largo como a corto plazo. México también ha sido de mucha ayuda para Cuba durante los últimos años,
pero acaba de tener un cambio presidencial que, aunque mantiene las mismas ideas políticas, no creo que estén por la labor de afrontar tan grande inversión en Cuba. Entre otras cosas, también está el problema con el suministro de agua, algo que es totalmente importante para la vida diaria. Más de 600.000 personas en todo el país están teniendo problemas con los suministros de agua, según los propios dirigentes. Y en La Habana, que es una de las ciudades más afectadas, hay más de 30.000 personas sin agua totalmente. Dirigentes y ministros responsables del agua hablan del mal estado del sistema y tuberías acuíferos en todo el país. Además de que no hay suficiente combustible para el bombeo del agua y de que por cualquier lado en la calle se pueden ver llenas de tuberías rotas con fugas de agua corriente limpia. Una causa de ellos es la falta de piezas de repuesto para las tuberías y bombas viejas, y ante la falta de combustible, la entrega de agua de emergencia en camiones se hace imposible, ya que una cosa depende de la otra. Pero por desgracia la escasez no es solo de agua, también hay una fuerte crisis de alimentos, cosa que ya han visto en videos anteriores. Por solo poner un ejemplo, según fuentes oficiales, el Ministerio de la Agricultura dijo: el país ha producido 15.200 toneladas de carne de res en los primeros 6 meses del presente año 2024, que si lo comparamos con las 172.300 toneladas producidas en 2022, nos da una caída del 90%. Carne de res de la que se habla, pero el pueblo nunca ve, porque esta no la venden ni en bodegas, tiendas o mercados donde compra el cubano de a pie. Solo lo venden en tiendas como la que pudieron conocer acá en el canal como un mercado de euros en Cuba. Tienda a la que usted como cubano de a pie nunca podrá acceder. Lo mismo ocurre con la carne de cerdo, que de las 3.800 toneladas producidas en los primeros 6 meses del presente año ha habido un declive aún mayor ante las 149.000 toneladas que se produjeron en 2018. Es decir, que sin luz, sin agua y ante la falta de oportunidades que hay en el país, da al traste con el éxodo masivo que ha ocurrido en los últimos años, y este sigue en este. Es tanta la crisis que tenemos en Cuba que en los últimos años pasamos de ser uno de los mayores productores de azúcar de caña a nivel mundial a, en la actualidad, depender de tener que comprar el azúcar para el consumo nacional. Tanto así que en los últimos 6 meses del reciente año, los cubanos hemos tenido una crisis con el azúcar nunca antes vista. Pasamos de tener la posibilidad de comprar 5 libras de azúcar mensual a solo tener la posibilidad de comprar 3 libras, y esto es en la capital del país, porque en el resto de las provincias es un poco menor la posibilidad que te dan de comprar azúcar tras la falta de este producto acá en el país. Y teniendo en cuenta que éramos uno de los principales consumidores de azúcar a nivel mundial y la cantidad de azúcar que se consume en un país como Cuba, les puedo asegurar que 1 kilogramo por persona no da para mucho acá. Bueno amigos, y en este video intenté resumir todo lo que fue la actualidad del 2024 junto con años anteriores, haciendo una comparación de todo lo que estamos pasando por acá. En esta venidera Navidad y fin de año les deseo mucha salud, éxito y bendiciones para usted y para toda su familia. Si disfrutaste este video tanto como... Toxic ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning all by myself. Don't really have anything with somebody else, so I hear you crying out for help, but you never show me when I was singing yourself. Oh, you don't know how it feels to be alone, baby. I make you know, I make you know. Depende a qué te refieres. Eso creo que sí. Bueno, hay una inflación en este momento, así que me imagino que sí.
Pero así yo saberlo, no, no sé la verdad cómo será. A ver, pásame el short para ver, porque yo no sé. Boliviano para que le salga. But you never show me when I was singing your song. You don't know how it feels to be alone, baby. Oh, make you know, make you know. I fell into your river, that's where you told me. You said that I feel better, but this. Miren cómo Bolivia está siguiendo el mismo camino que Argentina. Lo mismo que yo les mostraba hace un tiempo atrás. Hace tan solo un año en Argentina está pasando en Bolivia. Miren, esta persona nos muestra cómo fue al cajero a sacar plata y todos los billetes son correlativos: 60, 61, 62, 63, 64. Esto es la antesala de una hiperinflación. Repito, esto ya lo mostré mientras estuvo Massa, esto lo veías todos los días cada vez que ibas a un cajero. Una inflación de la que no vamos a poder salir en muchos, pero muchos años si sigue este socialismo en el poder. El socialismo repite las mismas recetas en el país que sea. Esto ya sabemos que es emisión monetaria, lo mal que termina. Esto termina en un quilombo volando todo por los aires. Ojo, amigos bolivianos, abran los ojos, esto va a terminar muy mal, repito. Vean mi video de hace un año atrás, lo mostraba exactamente lo mismo en Argentina. Y
tienen que entender. Miren cómo Bolivia está siguiendo el mismo camino que Argentina. Lo mismo que yo les mostraba. Ay, 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 el timo. Hace tan solo un año en Argentina está pasando en Bolivia. Miren. No, no sabía eso, la verdad. Yeah, she said no. Ay, ¿cómo le va a costar apretar un botoncito, man? Yeah, she said no. That she was running late. Her actions turned her after she began making mistakes. And I noticed something off about her cadence yesterday. She didn't even notice that she called me by his name. Baby, let me be. Take my noose and set me free. Take me higher than I wanna be. Baby, on my knees, begging for the sweet release. Let me hear the choir full of fire, some peace. Wish I wasn't blind. Set me higher. Trying bridges into you. Did you love me so? Watch me as I let you go. Told you that I'm better off alone without you in my head. I let you in my heart, let you back into my arms. Hope for thinking we could make it, faking every single part. Thought that maybe you could be Y le ganó. Wow.
too bad. I know I can't wake up because I've lost my way. You know, it's good. Keep a dream again. They appreciate it. It's so since you hold you, but I can't want it to be remembered. Yourself outside my dreams. Want to be the one to make you cry. I'll start to lie. I'll tell your friends that what's my mind. It'll take a while, but I'll start to smile. Open windows, open eyes, closing windows, open minds. Hope will let go. Yeah, that's the start. And you don't know. My chips out now, corridors of broken floors. I'm sorry that I sleep in my new bed. I can't feel happy in my head. I see two moons and nothing. At night, I try to finish it early, whites get blurry, surely I will bite the dirty dust and guts and deeper. I'll be a believer if I can see trust, I must be disgusting, rust, I hate myself, I just wanna unplug it. Una partida más. Ah. Yeah, after all these years I found you. Sorry, please excuse me, Mom, it's my heart's been pouring through my chest. I found new corridors of broken floors. I'm sorry that I sleep in my new bed. I can't feel happy in my head. I see two moons and nothing more. I close my door, I'm left with lights.
won't stop patting off. Love without a luck. I don't wanna give a fuck about my feels. Those enough emotionally uninvested. Resting for the day. No sé qué significa, pero gracias. No debo fallar. 22. Acabé de jugar contra BSKSKS. Ah, ¿tú quién eras? Puse quién era. No, me voy a quedar AFK este game, man. A no ser. A Cali medio. Rumble. ¿Será que se juega este game? Ah, una LeBlanc contra una Cali. Tenemos que sacar unas 20 kills antes de que llegue el level 3. O si no me voy a fegar. Porque si no, no veo de dónde vamos a ganar esta partida. No, creo que ni me voy a esforzar. Voy a poner a jugar póker. Ya está. Póker online. Al pedo. Cuando se ponen así de imbéciles es como para dejar de jugar. ¿Qué pasó? Bueno, diré no sé qué, bla, bla. Nice. What? ¿Qué es esto? Se bulló. A ver, una mesa un poquito más fuerte. Esta. Oh, y le ganó con un par de nueves. Imbécil.
Le gusta jugar al INE este tipo. ¿Qué tendrá? 10-3. Mamita. Ganó con un par de 3. Le gusta jugar al límite ese pibe. ¿De dónde es? De España. Yo no lo voy a jugar porque sé que este imbécil va a tirar all-in otra vez. Prefiero ahorrarme mis 20 pesitos. Ah, mira. Se moderó. Nah, que se va a moderar este imbécil. Va a jugar all-in todos los manos. Todas las manos. 9-7. ¡Ay! Mamita. Dios tiene a sus favoritos. Tengo un as y una Q. Si tiro all-in, yo creo que la voy a seguir. Sí, la voy a seguir. Si no, me voy a esta mesa humillado. Así Q. No me va a ganar. No, me va a ganar con un par de 6. ¡No! ¿Qué? 3 games seguidos. ¡Wow! Me voy. Me hicieron mierda. Mamita. 3 partidas seguidas. El tipo hace all in y las 3 las gana. ¿Qué posibilidades hay de que suceda eso? Ah, y ahora tengo que jugarme este game con una Lulu top. Vamos a ir reportando a estos imbéciles. A ver si por lo menos me dan los puntos de experiencia necesarios. Nah, perdí 2500 fichas. No, qué lata.
¿Qué onda, Pete? Pixel. ¿Qué onda, Pete? Buenas noches. Here we are, don't turn away. Madre mía. He realized that his bullets are not stopping the police. Their bullets are getting through to him. There's nowhere left to hide. De un lado, una docena de policías armados con sus pistolas reglamentarias. Del otro, un dúo de enfermizos ladrones de banco, equipados con rifles automáticos capaces de escupir cientos de rondas por minuto. En febrero de 1997, los agentes de North Hollywood, Los Ángeles, experimentaron el infierno en carne propia, regando con sangre y casquillos las calles de la ciudad.
Tal como ellos describen, los criminales a los que tenían que atrapar los superaban exponencialmente en materia de armas de fuego, como también en salvajismo. Los ladrones Larry Phillips y Emil Matasareanu estaban decididos a llevarse el botín o morir intentándolo. Y así fue que desataron una balacera brutal ante los ojos de miles de espectadores que lo vieron en vivo y en directo por TV. Una batalla que por su letalidad cambió para siempre la forma en que los uniformados estadounidenses responden a situaciones de alto riesgo. En esta nueva entrega de Militar Verde, saldremos a las calles angelinas para ser testigos de la destrucción. Estaba viendo un videito hasta que acaba la partida. Creo que este game más y uno más. O solo este más y me dan más de 200 puntos y ya tengo para rankear. Esta historia de locura y muerte comenzó en 1989 en el lugar menos esperado. Un gimnasio. Larry Phillips y Emil Matasareanu, entonces de 19 y 23 años respectivamente, se conocieron en un local de Gold's Gym ubicado en el suburbio de Venice, en Los Ángeles. Allí entablaron una amistad inmediata basada en sus gustos comunes: el levantamiento de pesas, el entrenamiento y las armas de fuego. Ambos eran fanáticos confesos de pistolas, rifles y ametralladoras, por lo que invertían gran parte de su tiempo adquiriendo modelos poderosos o practicando en el polígono de tiro. Larry y Emil no eran sujetos normales. Eran jóvenes altamente violentos y volátiles. En particular Phillips, quien tenía un largo y frondoso antecedente de robos y estafas. Sus fantasías basadas en películas de acción y el consumo de drogas para mejorar la performance física los convencieron de que su destino no estaba en el gimnasio, sino en utilizar armamento de alto calibre para realizar brutales robos en Los Ángeles. Así pasaron 5 años acumulando rifles de asalto, fusiles tipo AK-47 de origen soviético y cargadores modificados que les permitían disparar miles de rondas en el lapso de pocos minutos. Era un arsenal espectacular que ponía en ridículo al de cualquier oficina de policía de la época. Lo más increíble es que lo consiguieron de manera legal, ahorrando dinero y recorriendo todas las armerías de la zona como si fuera un gran shopping. En mayo de 1996, el dúo empezó a construir sus fantasías criminales, llevando a cabo 2 robos bancarios en el Valle de San Fernando, que dejaron en claro su particular y agresiva forma de asaltar. They were takeover bandits. They would not pass a note. They wouldn't bother with the tellers. They would walk in, shoot a number of rounds into the ceiling, force everybody to the ground. They stormed the bank wearing masks and some type of protective garment underneath it and obtained large amount of money for a normal bank robbery at that time. Esos 2 primeros asaltos fueron exitosos, pero no generaron las ganancias que Phillips y Matasareanu soñaban en sus delirios de grandeza y excesos. Para ellos, el siguiente paso lógico fue plantear un objetivo lo suficientemente jugoso como para poner en uso todo ese material bélico que habían logrado acumular. Así fue como identificaron el Banco de América, ubicado en el 6600 del Boulevard Laurel Canyon. Era una institución antigua y de gran tamaño. Los ladrones soñaban que allí dentro les esperaba una fortuna de cientos de miles de dólares, aguardando a ser arrebatados. Durante semanas vigilaron los movimientos del lugar, anotando cada dato relevante. También estudiaron casos similares, llegando a la conclusión de que el tiempo máximo que podían tardar en ejecutar el atraco eran 8 minutos, lo que tarda en arribar el grueso de la policía al lugar.
Para lograrlo debían ser precisos y veloces. Cada segundo era vital para asegurar el éxito de su crimen. Delimitaron los pasos a seguir, cómo manejarían a los empleados y a los clientes presentes y qué tanta violencia estaban dispuestos a ejercer. Una vez que tuvieron listo su plan, cargaron sus armas y se prepararon para llevar muerte y destrucción a North. En la mañana del 28 de febrero de 1997, la sede angelina del Banco de América tenía una jornada trabajosa. Estaba repleta de clientes y ninguno de ellos esperaba ser partícipe de uno de los asaltos más violentos jamás registrados en la historia de Estados Unidos. Afuera se encontraba estacionado un Chevrolet Celebrity blanco. Dentro, Phillips y Matasareano, encapuchados y cubiertos con una armadura corporal antibalas, tomaron un relajante muscular fuerte para no sentir cansancio ni dolor. A las 9:15 de la mañana se dirigieron a pie hacia la entrada principal del lugar, cargando sus bolsos repletos de armas de fuego. Entonces se dio el primer evento fortuito que cambió drásticamente la trayectoria de este atraco. A pocos metros del Banco de América, un patrullero estacionado vio cómo dos hombres con el rostro cubierto ingresaron al lugar con una actitud sospechosa. Sin dudarlo, dio alerta a la oficina central. El robo fue relativamente rápido y con la conocida táctica salvaje que los ladrones habían empleado en el pasado. Sin presentación revelaron sus rifles AK-47 y descargaron varios cartuchos en el techo. En esa época los cajeros se encontraban preparados para resistir impactos de explosión, no de poderosos rifles de asalto. Los delincuentes las destruyeron por completo. A punta de fusil escoltaron a los empleados hasta la caja fuerte, donde tomaron cerca de $300,000 en billetes de baja denominación. Emil estaba furioso y gritó con odio al gerente. Era su máquina esperaba. En su mente retorcida allí aguardaba una cifra millonaria que lo sacaría de la miseria en la que estaba sumergido. En un rapto de ira disparó un rafagazo que terminó hiriendo a algunos de los presentes. Pero para el joven ladrón eso era tan solo un daño colateral sin la más mínima importancia. Cargados de furia, reunieron todo el efectivo. Salieron por la puerta principal alrededor de las 9:24, sin saber que aún faltaba mucho para el desenlace. Afuera los esperaba un grupo de efectivos fuertemente armados. La respuesta de los jóvenes fue rápida y al unísono. Dispararon sus AK-47 regando cartuchos de alto poder por toda la zona. Concreto, acero y chalecos blindados. Nada podía detener la potencia destructiva de los cartuchos de alta velocidad empleados por Phillips y Matasareano. Los patrulleros completamente destrozados, penetrados por cientos de balas que los atravesaban como si estuvieran hechos de plástico. Detrás de cada unidad, los efectivos trataban de protegerse de una furia inimaginable, a la cual nunca antes se habían enfrentado. Ellos no estaban entrenados ni preparados a nivel armamentístico para hacerle frente a dos psicópatas con acceso a un arsenal de grado militar. En pocos segundos, los presuntos cazadores se transformaron en presas y tuvieron que arrojarse al piso para evitar ser acribillados por el dúo. Antes de continuar con el salvaje tiroteo, es fundamental reparar en la diferencia que existía entre el armamento que portaban los uniformados y lo que los ladrones habían preparado para esa jornada infernal. Más allá de las AK-47 que portaban, la
La otra herramienta de destrucción principal del dúo eran dos HK-91, rifles semiautomáticos de origen alemán calibre 7.62 milímetros. Una pieza de grado militar capaz de disparar 800 rondas en solo 60 segundos. Más que suficiente para transformar las calles de Los Ángeles en una zona de guerra. A esto se le sumaban dos rifles Norinco tipo 56 chinos que habían sido convertidos de forma ilegal en piezas automáticas, lo que aumentaba exponencialmente su cadencia de fuego, superando incluso el poder de los fusiles utilizados por los soldados del tío Sam. Además de ese potente arsenal, tenían un rifle completamente automático Bushmaster XM15 Dissipator, el cual contaba con un guardamanos personalizado de forma triangular. El toque final en su preparación eran los chalecos antibalas capaces de detener sin problema los cartuchos 9 milímetros de los oficiales. 5 times stronger than steel, Aramid can withstand the force of the pellets, and it's flexible enough to absorb the energy. Las balas simplemente rebotaban en los cuerpos del dúo de asaltantes como si fueran bestias blindadas e indestructibles. En total, Emil y Larry cargaban más de 18 kilogramos de equipo cada uno, pero su entrenamiento físico y las drogas musculares les permitían moverse con soltura y velocidad para atacar a sus rivales. Del lado policial, el panorama era poco alentador. Los uniformados se vieron rápidamente superados por el potencial destructivo de sus rivales. Tuvieron que tomar resguardo del fuego criminal para evitar convertirse en víctimas de los ladrones. De repente, New Hollywood era un polígono de tiro con objetivos humanos. Phillips raised his AK-47 and began firing at the police car. Bullets penetrate Sergeant Dean Haynes' vehicle, causing it to violently shake. Fluids pour out everywhere. En el tiroteo inicial, Phillips hirió de gravedad al sargento Dean Haynes, a los oficiales Martin Whitfield, James Saboraban y Stuart Guy, así como a los detectives William Krulak y Tracy Young. En cuanto a civiles, 3 fueron alcanzados por cartuchos de las armas de los asaltantes, recibiendo heridas brutales en sus piernas y hombros. Esas personas se escondieron detrás de la patrulla de Haynes, la cual recibió la mayor parte del castigo de Phillips, quien descargó decenas de balazos. Ni siquiera el cielo era un lugar seguro. En esa altura se encontraba un helicóptero de la Oficina de Policía de Los Ángeles vigilando los movimientos de los agresores desde allí. Sin embargo, durante los primeros segundos del enfrentamiento, Phillips elevó su rifle y abrió fuego contra la aeronave, lo que obligó al piloto a abandonar el lugar de inmediato para evitar ser derribado a disparos. Larry y Emil volvieron al banco brevemente. Él primero para recargar sus plataformas, mientras que Emil, con el fin de sorprender a las autoridades, salió por la puerta trasera inesperadamente. Poco llegaron al lugar más patrulleros, pero ninguno de ellos era capaz de hacerle frente a las ráfagas que disparaban Larry Phillips y Emil Matasarian. En ese momento fue que las autoridades angelinas tomaron la decisión de involucrar al equipo SWAT, especializado en situaciones extremas que incluyen toma de rehenes o asaltantes con armas de alto calibre. El problema es que tenía un tiempo de respuesta de entre 5 y 10 minutos. Mientras aguardaban su arribo, la brutalidad continuaba dominando las calles frontales del Banco de América. Cada vez que Emil y Larry agotaban un cargador, tomaban otro de su equipo táctico y volvían a dar velocidad a sus rifles para continuar con la carnicería.
Era un ballet de balas perfectamente coordinado que impedía que los civiles y los uniformados pudieran ser retirados de la zona caliente. Los heridos se desangraban sobre el pavimento, lanzando alaridos de dolor que se mezclaban con las detonaciones. La gente asustada corría, intentando huir de ese infierno, pero el volumen del fuego efectuado por los agresores hacía de esa escapatoria algo totalmente impredecible. No eran tiradores expertos, pero sí sabían aprovechar a la perfección las capacidades de sus herramientas. I don't think they were fully firing. They were more or less spray and pray, as they say, shoot at anything that moved, and that's what they were trying to do. Para los agentes no había nada que hacer. Unos se rehusaban a rendirse o bajar los brazos, por lo que continuaban disparando contra los asaltantes pese a saber que los cartuchos rebotaban contra su protección con total efecto. Imagina la desesperación que atravesaron al ver que no podían defender a los civiles ni a sus propios compañeros conjuntos. Era una carnicería brutal que, gracias a la presencia de medios de comunicación, estaba siendo televisada en vivo a todo el país. La muerte en horario estelar. Para los uniformados, hacían herramientas efectivas y poderosas, eran ahora meros juguetes inútiles ante la amenaza monstruosa de Emil y Larry. Sabiendo que tenían a las autoridades a su completa merced, alrededor de las 9:45, los asaltantes prosiguieron a dirigirse hacia el auto blanco que habían aparcado cerca de la entrada principal del barrio. Habían pasado menos de media hora desde el inicio del robo, pero aquello parecía una eternidad. Una vez en el baúl del vehículo, allí los aguardaba la otra parte de su arsenal, compuesto por más cartuchos, pistolas y una segunda tanda de rifles automáticos modificados de forma ilegal. Mientras Emil manejaba, Larry abría fuego contra los policías para evitar que estos se aproximaran a pie hasta el Chevrolet Celebrity. En ese momento, las radios de los uniformados recibieron una orden concreta, advirtiendo que interferir con los planes de los asaltantes era una apuesta mortal que podía salir. Los cartuchos desde los asaltantes era una apuesta mortal que podía salir muy mal. Los cartuchos de rifle adquieren una velocidad espectacular que culminan en una liberación de energía gigantesca al impactar con el objetivo. Eso se refleja en heridas de ingreso relativamente pequeñas, pero en una destrucción interna grotesca, con laceraciones provocadas por el efecto de cavitación propio de esas balas. Para ese momento de la mañana, varios agentes habían sido alcanzados por el fuego de los ladrones, y era imposible brindarles atención médica sin poner en riesgo al personal del hospital. Era necesario tomar una decisión de inmediato si no querían que la masacre fuera incluso peor. Entonces los oficiales tuvieron una idea que sonaba ridícula en papel, pero que terminó siendo fundamental. ¿Qué tal si adquirían rifles de asalto de la misma forma en que lo hicieron Emil y Larry? We heard the police were up against perpetrators with body armor, which their normal weapons could not penetrate, and that they needed instant firepower. We loaned them 5 of these rifles, basically a civilian version of the M16 automatic rifle. Como indica el dueño del establecimiento, el préstamo de esos 5 AR-15 elevó notablemente las capacidades ofensivas de los uniformados. Cargados con ese armamento, retomaron el combate. Phillips se escondía detrás de una camioneta, siendo incapaz de accionar su rifle.
Enfurecido arrojó el HK-91 al suelo y sacó de entre sus ropas una pistola Beretta 9 milímetros empapada en su propia sangre. La observó por unos segundos que se extendieron como si fueran horas y cargó contra los policías que lo esperaban a unos 50 metros. Larry disparó gritando insultos sin sentido, tratando de acabar con los uniformados, pero sin la puntería necesaria para hacerlo. En ese momento un impacto de bala dio en su mano derecha, lo que lo forzó a soltar el arma. Con un dolor intenso, pero movilizado por el odio y la locura, el joven se arrodilló, tomó la pistola y la colocó debajo de su barbilla. Miró por un segundo a su alrededor y se vio acorralado como una bestia salvaje a punto de ser capturada, y él no estaba dispuesto a rendirse ante la ley. Si lo atrapaban, iba a ser sin vida. Larry se voló la cabeza en 1000 pedazos, un final apropiado para tanto salvajismo. Sin embargo, aún había un tirador suelto y dispuesto a todo. Matasareanu estaba atascado en el Chevrolet, perdiendo el control momentáneamente a medida que se estrellaba con algunos vehículos estacionados allí. Al recibir disparos en las ruedas, el automóvil quedó inutilizable, por lo que a las 9:56 el asaltante trató de robar un jeep que estaba aparcado. Emil no fue capaz de arrancar la maquinaria debido a que contaba con un encendido eléctrico especial. A 40 minutos de iniciado el robo, todo parecía marchar irremediablemente hacia la tragedia. En ese momento, Matasareanu fue interceptado por un carro de transporte de SWAT que acababa de arribar a la escena del crimen. Inicialmente, Emil trató de plantarse y abrir fuego, pero esta vez no se enfrentaba a uniformados indefensos, sino a operadores especiales capacitados para situaciones de alto riesgo. Al recibir numerosos impactos de bala en su estómago, brazos y piernas, Matasareanu arrojó su rifle y levantó sus manos en señal de rendición. De inmediato fue rodeado por los elementos de SWAT, quienes lo esposaron mientras el criminal sonreía con el rostro cubierto de sangre y una expresión tenebrosa. As soon as the suspect was handcuffed, the only thing that he Hay una más. kept saying over and over was, shoot me, kill me. We didn't respond to the suspect. We returned to the bank. Pese a los gritos desafiantes, lo cierto es que Matasareanu estaba gravemente herido y necesitaba asistencia médica inmediata para sobrevivir a los impactos de bala. El problema es que por el caos desatado durante los 44 minutos que duró la batalla, las ambulancias habían quedado aisladas e imposibilitadas de ingresar para retirar a los damnificados. Recostado sobre el pavimento, el ladrón dio sus últimos suspiros, falleciendo debido a la pérdida masiva de sangre provocada por más de 29 impactos de diversa gravedad. Así terminaba uno de los enfrentamientos urbanos más impactantes de la historia norteamericana. En total, más de 300 efectivos de varias fuerzas respondieron a la llamada de emergencia. Para el momento en que fueron abatidos, los agresores habían disparado 1.200 rondas, lo que equivale a un cartucho cada 2 segundos durante más de 40 minutos. Miraculously, no police or civilians were killed. For officers like this one, who found himself against the wall, the day is finally over. But what will he face tomorrow? Los ecos de este salvaje tiroteo resonaron con fuerza, no solo en Los Ángeles, sino alrededor de Estados Unidos. El impresionante arsenal de los asaltantes y la superioridad demostrada por sobre los uniformados desató un cuestionamiento a qué tipo de armas utilizan los agentes en situaciones críticas. No siempre es viable esperar el arribo de SWAT para apaciguar a un atacante psicótico o bien preparado.
Es por eso que en los últimos años, los policías también cuentan con rifles tipo AR-15 dentro de sus herramientas. Una plataforma de alta velocidad que les permite estar a la altura de las amenazas más mortales. Además, se incorporaron chalecos de fibra ultra resistente al equipo de los agentes policiales. Se trata no solo de una protección mayor, sino que también reduce el peso en comparación a las viejas armaduras corporales de los años 90. Así es como la masacre perpetrada por Larry Phillips y Emil Matasareanu tiene un capítulo asegurado en la sangrienta historia de los tiroteos estadounidenses. De esta forma llegamos al final de un video cargado de brutalidad y muerte. Si te gusta este contenido y quieres conocer más balaceras semejantes a la acontecida en New Hollywood, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Fue víctima de ellos. Ya me quitaron la duda más de medio millón. Tuve que correr con mi familia porque me iban a matar. Nos hacen muchos males, feo. A mí me mataron a mi nuera, me mataron a mi nieto, nos quemaron las casas. Los duros testimonios que acabamos de escuchar no fueron pronunciados por refugiados de una cruenta guerra o por víctimas de un genocidio. Se trata de campesinos que se encuentran en medio de un sangriento combate con los infames sicarios del narcotráfico mexicano. Ante la presión ejercida por esas organizaciones, los trabajadores rurales tuvieron que dejar de lado sus azadones y palas para tomar herramientas mucho más peligrosas. Rifles, escopetas y cuchillos. Es que ellos se dieron cuenta de que la única manera de vencer a un demonio de semejante magnitud es demostrando el mismo nivel de violencia. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a conocer sus historias y cómo se desarrollan esos enfrentamientos desiguales que han transformado el territorio azteca en un suelo en pugna entre dos fuerzas que se niegan a rendirse. La gente vivió los homicidios a diario, los secuestros, las extorsiones. Entonces, como la gente se hartó y agarró un arma para defender. Desde hace décadas, la fuerza dominante de México no es ni el Estado ni la policía, sino los cárteles narco que se han apoderado de la hegemonía de la violencia, a fuerza de masacres y ataques a civiles y uniformados por igual. Este fenómeno ha ido recrudeciendo a medida que las organizaciones delictivas mejoran y amplían su arsenal. Lo que antes eran pistolas, hoy son ametralladoras y fusiles de asalto listos para sembrar el caos. Lo peor es que los criminales no solo generan suculentas ganancias a partir de la venta de sustancias ilegales, sino que también incluyen en su lista de actividades la extorsión a campesinos y trabajadores de las zonas rurales del país. La amenaza es sencilla. Si quieren seguir vendiendo sus productos o labrando su tierra, deben pagar una cuota. De lo contrario, serán visitados por los asesinos de la organización. Y te aseguramos que abrirles la puerta a esos animales despiadados es lo último que quieres. Sin ningún tipo de reparo por las consecuencias que esas multas arbitrarias tienen en la economía de los sectores humildes, los cárteles han presionado cada vez más a los civiles, demandando sumas altísimas que en muchas ocasiones son imposibles de abonar. Cuando las víctimas informan que no cuentan con el dinero suficiente, los frentes delictivos ofrecen como opción de pago la expropiación de los terrenos, los cuales deben pasar a manos de los capos para transformarlos en guaridas para sus asesinos. Por ejemplo, en la Sierra Madre de Chiapas, los locales se han visto extorsionados por un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, el frente fundado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados y peligrosos de todo el territorio azteca.
La célula de Chiapas es conocida como el maíz. Pese a su simpático nombre, se transformó en una auténtica pesadilla. Es por eso que los habitantes de Chiapas han tenido que adoptar medidas extremas para evitar la pérdida de todo lo que consiguieron con una vida de trabajo. Establecimos aquí una zona para cuidar por encima del maíz, pues nos decidimos a ponernos aquí por el miedo a que entren esa gente, porque son estos extorsionadores y vienen agarrando las fuerzas para que se creyeron. Como indica este agricultor oriundo de las tierras madres de Chiapas, los narcotraficantes han asfixiado de a poco al pueblo, demandando pagos cada vez mayores para permitirles continuar con sus labores. En esa zona las actividades defensivas comenzaron con el establecimiento de guardias rotativas para que los campesinos estuvieran al tanto de la llegada de extraños a la zona. Con el tiempo fue necesario que esas jornadas de vigilancia se transformasen en turnos de guardia, dotando a los voluntarios de la fuerza con armas de fuego para matar a los intrusos. Si bien estos operadores distaban de tener el poder ofensivo de sus enemigos, los frentes campesinos de Chiapas contaban con rifles, fusiles, pistolas e incluso hachas para defenderse de las constantes amenazas. Los sicarios de El Maíz notaron esto y decidieron adoptar medidas más agresivas para dejar en claro que ellos eran la nueva autoridad en la región. Asesinaron a clanes enteros e incendiaron hogares con sus habitantes aún dentro. Se reportaron casos terribles en los que ejércitos criminales tocaron a la puerta de personas inocentes y sin mediar palabra, los acribillaron con fuego automático, salpicando las paredes de las viviendas familiares